Vamos a ver, eso sí, de una manera muy breve, qué es la composición de funciones y cómo se hace. En principio, podríamos hacer un esquema en el que tendríamos un conjunto de los números a los cuales les puedo aplicar una primera función que podemos llamar f, por ejemplo, y luego supongamos que al resultado de esa función, digamos a esa imagen de f, le vuelvo a aplicar de nuevo otra función diferente, por ejemplo g. Es decir, voy a llegar de nuevo a otro resultado. Esto lo podríamos hacer repetidas veces. Es algo así como hacer una operación detrás de otra sobre un número. En algunos casos me puede interesar hacer toda esa operación de forma conjunta, es decir, en vez de hacer primero f y a lo que salga hacer g, pues hay una manera de definir una composición de esas dos operaciones juntas, que en este caso denominamos una composición de funciones, es decir, es aquella operación que se llama g de f de x que me permite ir directamente del primer número al último, es decir, hago toda la operación por completo, me salto entre comillas el segundo número que hay aquí y voy desde el principio hasta el final. ¿Cómo se hace esto en realidad, digamos, a partir de la ecuación o la fórmula de una función? Pues fijaros, hay que distinguir lo primero, que se puede hacer de dos maneras y es diferente en general. Yo puedo hacer esto o esto. Tened en cuenta que esto se lee hacia atrás, es decir, este circulito que tenemos aquí indica la operación de la composición de las funciones. Y esto se lee como g compuesta con f de x. Esta, en cambio, la de abajo, sería f compuesta con g de x, ¿vale? Lo digo porque si en algún enunciado esto no os lo dan gráficamente o analíticamente, sino que es verbal y os dicen que tenéis que hacer una función que sea g compuesta con f, entonces sería la primera, por ejemplo, ¿vale? No perdáis esto de vista. Bien, ¿qué hay que hacer entonces? Mi consejo es, automáticamente cuando me piden esto, yo lo que hago simplemente es, fijaros, en el orden en el que están puestas aquí, simplemente pongo f de g de x, ¿vale? Abajo lo mismo, sería, como están en este orden, pues pongo g de f de x. Y ahora lo único que yo tengo que hacer es interpretar que esta g de x o esta f de x, en el caso de abajo, son como si fuera un número. Es decir, si yo tuviera una función f y yo os pidiera que me hicierais f de 3, pues yo lo que haría sería sustituir todas las x por el número 3 y luego me daría un resultado. Si pidiéramos f de 0, por ejemplo, pues en todas las x sustituiría el 0. Pues aquí vamos a hacer lo mismo, solo que en vez de sustituir un número, en las x de la f, en todas ellas, voy a sustituir g de x. Entonces, fijaros, ¿qué sucedería? Os he puesto unos casos concretos. Aquí la f sería 4x cuadrado más 1 y g sería x más 3. Imaginad que estamos haciendo esta. Entonces, ¿quién es f? F es esta función. Entonces, yo lo que puedo hacer, para que se entienda perfectamente, es coger el 4x cuadrado más 1 y ponerlo todo, pero en el lugar de la x dejo una especie de corchete grande. Entonces, dentro de este corchete, que sería como 4 por ese corchete al cuadrado más 1 que simboliza mi función, dentro de ese corchete pongo la otra función, que sería x más 3, ¿os dais cuenta? Y luego ya simplemente operamos y obtenemos un resultado numérico. Vamos, no numérico, sino un resultado, digamos, para cualquier número sería válido, ¿no? ¿Y qué haríamos en el caso de abajo? Si yo tengo que hacer g de f de x, entonces en la función g, que es esa x la pongo como una especie de corchete grande más el 3. Y dentro de esa g, o sea, dentro de ese corchete, que es donde está mi x, sustituyo la otra función, que en este caso sería 4x cuadrado más 1, que lo tengo aquí. De nuevo, hacemos las operaciones y me sale, digamos, la operación final o la función final, ¿no? A partir de aquí, si en un ejercicio me piden aquí algo concreto, imaginad que me piden calcular g compuesta con f de 1, de 0, de menos 1, de un punto concreto, pues puedo hacer toda la operación y al final, cuando tengamos todo esto, pues simplemente en cualquiera de estas x sustituyo el número que me indiquen aquí. ¿Qué es el 1? ¿Qué es el 0? Pues lo que quede, no tiene mayor misterio. Tened en cuenta que os he puesto aquí, ya os lo he comentado, que en general no es lo mismo componerla de una manera
que a la inversa. O sea, f compuesta con g o g compuesta con f en general son diferentes. No siempre hay funciones que son, digamos, que tienen esta propiedad conmutativa, pero no es una propiedad porque solamente se cumpliría para algunas funciones, no para todas, ¿vale? Os he puesto aquí un detalle importante que es que se asocia muchísimo a la composición de funciones, que es cómo es la composición de una función con su propia inversa, ¿vale? Es decir, imaginad que tengo una función f y su inversa f a la menos 1. Ya hemos visto en otro vídeo cómo se calcula. Yo ya os he puesto dos ejemplos, ¿vale? Esta sería una y esta sería otra, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué sucede si hago esa composición concretamente. Bueno, lo primero que tenéis que saber es que esa sí cumple la propiedad conmutativa. Siempre que yo haga la composición de una función con su inversa, ahí el orden da lo mismo, porque siempre va a salir lo mismo, ¿vale? De hecho, yo os lo he hecho aquí los dos para que veáis que sale efectivamente, ¿no? Pero vamos a hacer las cuentas porque además nos interesa qué es lo que sale, porque lo que sale es interesante. Fijaros, yo aquí simplemente hago en f, que sería esta, digamos, introduzco f menos 1, es decir, que en esta x cuadrado que veis aquí he puesto 2 y todo este corchete es como esta x que está al cuadrado. Dentro de ese corchete de esta x he metido la otra función, que es toda esta, ¿lo veis? Y ahora simplemente operamos, ¿no? O sea, bueno, como está elevada al cuadrado, la raíz cuadrada se me va, ahora el 2 que multiplica y el 2 que divide también se me va, y por último, menos 1 más 1 se me anulan, se queda 0, me queda raíz cuadrada de x cuadrado y por tanto me queda x. ¿Qué pasa si lo hacemos al revés? Supongamos que tengo f a la menos 1 primero, y entonces en f a la menos 1, que ahora es la otra, tengo que meter f de x. Bueno, pues copio esta función y en la x pongo de nuevo una especie de corchete y meto la otra, que es esta, os dais cuenta, ¿no? Luego operamos tranquilamente, también como está al cuadrado, la raíz cuadrada se nos va, me queda este paso. A partir de aquí, pues en el numerador 1 y menos 1 se me van, me queda simplemente 2x cuadrado partido por 2. Simplificamos los doses y me vuelve a quedar raíz de x cuadrado y por tanto x. Entonces, evidentemente me queda lo mismo en los dos casos. Pero no solo eso, sino que hay una propiedad en la cual cualquier función compuesta con su inversa o viceversa, o al revés, la inversa con la función, siempre me da x, es decir, siempre va a dar x. Si no os da x es que algo habéis hecho mal. Siempre da x. Ahora bien, esto a su vez tiene una interpretación gráfica, que no siempre os la piden, pero bueno, es bueno conocerla. Y es que estas dos funciones, cualquiera que sean f y su inversa, son simétricas, pero no respecto de una recta cualquiera, sino respecto de la recta y igual a x. Yo os he hecho aquí un pequeño dibujo, a ver, lo pongo aquí para que lo veáis, os he hecho aquí un pequeño dibujo, entonces tengo, digamos, ejes x, y, tengo y igual a x, ya sabéis que sería la recta que divide el primer cuadrante, digamos, en dos ángulos con dos ángulos iguales, ¿no? 45 grados y 45, y yo he puesto dos funciones cualesquiera, simplemente es para gráficamente verlo enseguida. Entonces, si f de x fuera el azul, por ejemplo, la otra gráfica, o sea, su inversa, aunque yo no conozca siquiera cuál es su ecuación, su fórmula, yo sé que gráficamente tiene que ser simétrica respecto de esta. De tal manera que tendría que ser necesariamente la roja, aproximadamente. Hombre, esto no nos valdría a lo mejor para puntos concretos, salvo que estén muy claros, imaginad por ejemplo que me den un punto aquí o un corte o tal, pero sí para intuir, digamos, cómo iría a la inversa, y por eso también entendemos un poco por qué cuando las componemos siempre me sale y igual a x. Bueno, esto de la inversa tampoco tiene mayor misterio porque es una cosa bastante sencilla, sobre todo son cuentas. A continuación veremos otras cosas del tema de funciones.